Buenas tardes. La conferencia que va a tener lugar hoy en la tertulia Juan Bautista Chape Guisado del Ateneo de Cádiz la hemos denominado Juan Bautista Chape Guisado, traductor del Journal de Pharmacie et des Sciences Accessoires de París, en 1830. El objetivo de este trabajo es el estudio de Juan Bautista Chape Guisado como traductor en esta revista científica del siglo XIX. Posteriormente, Juan Bautista Chape Guisado la publicó en las actas y memorias de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. En esa época tenía el nombre de Real Academia Médico-Quirúrgica de Cádiz. Esta documentación la hemos localizado en el archivo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Los orígenes de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz las diferenciamos en 4 etapas: Sociedad Médica de Cádiz, Sociedad Médico-Quirúrgica, Real Academia Médico-Quirúrgica y Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, que es la actual. La Sociedad Médica de Cádiz fue fundada el 30 de septiembre de 1815, siendo aprobado el reglamento, y fue fundada por una serie de cirujanos de la Armada, entre los que figura Francisco Javier Lasso de la Vega como socio fundador, primer socio fundacional. Y esta sociedad tenía un ambicioso proyecto, que era el formar una historia médica nacional como un servicio a la literatura española. Aquí tenemos el escudo de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, que también tenía un periódico. El periódico sirvió como vehículo de comunicación entre los continentes hasta entonces descubiertos. Y escribían en este periódico una gran cantidad de socios de todos los países, y podía ser recibido en Europa, América, Asia y África. Esta sociedad es un antecedente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. El 23 de septiembre de 1824, por Real Orden, las academias de España se cierran, pero volvieron a abrirse en 1828. Vuelven a abrirse, pero esta vez ya coincide con la etapa de Real Academia Médico-Quirúrgica de Cádiz. La Real Academia Médico-Quirúrgica de Cádiz fue la subdelegada en Cádiz y también en los pueblos de la provincia. Tras la aprobación por Fernando VII del reglamento para las Reales Academias, surge la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, junto a la de Madrid, Santiago, Valladolid, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona, Zaragoza y Palma de Mallorca. Este es el escudo actual de la Real Academia. Este retrato es de Juan Bautista Chape Guisado, que existió durante 1800 y 1887. Fue natural de San Fernando, nació en 1800. Según su biografía, durante el curso 31-32 asiste a los cursos de botánica, en el cual se especializó. También fue especialista de anatomía y fisiología vegetal y taxonomía. Posteriormente fue alumno de Nicolás María Carmona durante los cursos 1841-1843. También estudió en el Colegio de San Felipe Neri. No se localiza su expediente académico como estudiante de farmacia, pero posteriormente sí su titulación. Y además acudió a los cursos de doctorado. Solicitó su ingreso en la Sociedad de Socorros Mutuos Farmacéuticos, considerándosele socio fundador. Posteriormente estudió el grado de bachiller en filosofía,
luego grado de licenciado en Ciencias y posteriormente grado de doctor. Perteneció a la Facultad de Medicina de Cádiz, aunque era farmacéutico, y fue profesor asociado a la sección. Fue catedrático de Historia Natural por la Universidad de Sevilla, aunque renunció a ella volviéndose a Cádiz. Posteriormente fue subdelegado de farmacia durante muchos años y perteneció a la Junta Municipal de Sanidad como farmacéutico. Fue un hombre inquieto respecto a su profesión, fue decano de la Facultad Libre de Farmacia y simultaneó el cargo de presidente del Colegio de Farmacéuticos. Pertenece a la Comisión de Farmacéuticos, proponiendo al señor García Ramos, también doctor en farmacia. Fue un reputado coleccionista de historia natural. Fue discípulo del profesor Antonio Cabrera, conocido naturalista canónico magistral de la Catedral de Cádiz. Una obra muy reconocida de él fue Nociones elementales de historia natural, que comprenden mineralogía, botánica y zoología. La faceta de Chape como corresponsal de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz va referida a trabajos literarios de memorias manuscritas que presentó a la referida corporación y posteriormente se publicaron en las actas y memorias de la Real Academia Médico-Quirúrgica. En lo que respecta a su vida personal, pues contrajo matrimonio con María Josefa Fernández Roldán, de Chiclana, tuvo 5 hijos y se le consideraba una persona bastante capacitada para el ejercicio, según los informes y los escritos de la época. Nos centramos en las emulsiones artificiales por el profesor A. Badrimont, que se publicó en el Journal de Pharmacie de Sciences Accessoires de París, que correspondían al número 1 del año 1830. Entonces, Juan Bautista Chape Guisado estudió este número de esta revista, lo tradujo, lo publicó en castellano en las actas y memorias de la Real Academia Médico-Quirúrgica. Aquí tenemos el tomo 5 del periódico, conocido como Actas y Memorias, donde Chape publicó sus escritos y sus investigaciones sobre este trabajo. Vemos la traducción y la redacción de Juan Bautista Chape Guisado. Refiere textualmente que todos los formularios y tratados de farmacia publicados hasta ese día indicaban que para preparar las emulsiones artificiales primeramente había que hacer un mucílago con jarabe o con agua y luego se añadía aceite en pequeñas porciones. Y siguiendo este método rara vez se obtenían emulsiones blancas y no podían permanecer por mucho tiempo en reposo sin que hubiera separación en 2 partes, una transparente que ocupaba la parte inferior y otra de un blanco opaco en la superior. Bueno, aquí tenemos una fotografía de una farmacia antigua y así era como quedaban las emulsiones artificiales. Un procedimiento preferible al que hemos puesto, que era conocido de todos los farmacéuticos de Cádiz, aunque no lo habían publicado, consistía en echar en el mortero el aceite y la goma en polvo, dividirlo muy bien, añadiendo agua y agitándolo de momento. Y cuando no se tenía práctica en la preparación era muy frecuente que no resultaran bien hechas, algún grumo, con lo cual Chape avisaba para que no tuviera lugar eso. Si el aceite que sobrenadaba no había suficiente, con el aceite que sobrenadaba había que moverlo muy bien porque si no se hacían granos que eran muy difíciles de disolver.
Él dice que lo ideal era en un mortero de mármol. Bueno, este es el aceite de ricino, que era el Ricinus communis, que es un aceite vegetal que se obtiene de algunas plantas y que, a diferencia de los aceites esenciales, son grasos, densos y no volátiles. Chaper refiere textualmente que la experiencia le enseñó que la cantidad de agua que había que echar por primera vez tenía que ser proporcional a la goma y no al aceite. Y luego refiere que se conocerá fácilmente que era indispensable echar la cantidad de agua necesaria para formar un mucílago espeso. Y la cantidad que él averiguó que era normal eran 3 partes de agua y 1 de goma arábiga. Y daban un mucílago muy viscoso, pero cuando la goma está mezclada con el aceite, pues el aceite retardaba la acción, o sea, la formación de la emulsión, con lo cual siempre aparecía algún grumo. Las proposiciones más convenientes que él calculó posteriormente eran una de goma y siempre que no excediera de 16 partes de goma arábiga. Podía hacerse la emulsión, pero era preferible emplear 4. Aquí tenemos las gomas que él usaba, que eran gomas de resina, goma arábiga, o sea, la acacia senegal, y la goma tragacanto, que es el Astragalus gummifer. Aquí tenemos las 2 plantitas. Refiere Chaper que si en lugar de agua fuera emulsión, se podría aumentar el aceite sin ningún tipo de inconveniente. Porque era casi imposible dejar salir bien estas emulsiones. Por esta razón, en las oficinas de farmacia sigue exponiendo en las que se preparaban pues los lux. Con el jarabe era preciso dividir la goma de tragacanto primeramente con el aceite y luego ya se añadía la emulsión, porque si no seguían formándose los grumos. Mezclando aparte en otra parte de otro mortero, pues la emulsión, el jarabe, pues lo ponían en el mortero y todo lo mezclaban. Y así pues ya resultaban bien hechos. Esto no tenía otra utilidad que impedir que las almendras que añadían al saltar fuera del mortero, ya que no quedaban bien disueltas, pues se pudieran disolver y se obtuvieran una emulsión muy bien formada. El aceite de almendra es el aceite fijo obtenido por la expresión de las semillas de las variedades de Prunus amygdalus de Bach. Cuando en vez de con la goma arábiga se hacía con la goma tragacanto, era necesario poner más cantidad de agua, o sea, 5 partes, y poco después se añadía el resto de las cantidades de los componentes. 40 de aceite, aunque no podía obtenerse una emulsión bien blanca, se podía decir que casi no se formaba blanca, pero la mayor parte del aceite estaba retenido por la mucosidad del mucílago. El mucílago de simiente de lino era espeso y se hacía no muy bien. Entonces, la albúmina del huevo, al añadírsela, emulsionaba perfectamente el aceite, lo que apoya la opinión de científicos. Sin embargo, refiere que era probable que entre el aceite y la albúmina, o entre el aceite y la goma, hubiera alguna otra acción desconocida para que se pudieran disolver. Aquí tenemos la imagen de la simiente de lino, que es el Linum usitasimum. La yema de huevo es ciertamente ventajosa para emulsionar los aceites y aún las resinas, si se ha tenido el cuidado de triturarla con una pequeña cantidad de agua antes de hacer la mezcla. Primeramente vemos que, obtiene la yema y después la tritura. Para emulsionarlas como resinas refiere más ventajosa, o sea, tendría más ventaja la mezcla empleando la tintura,
mejor que los polvos, ya que la tintura, al ser líquida, se deja la emulsión más fácilmente. El alcanfor y los aceites volátiles pueden también emulsionarse por medio de la goma. Y así se suprime la yema de huevo. En todos los casos, la adición del jarabe antes del agua es inútil, pues no hace más que dañar. Aquí tenemos la imagen de la planta alcanfor, que es el Cinnamomum camphora. En los primeros momentos que se preparan estas emulsiones, pues todavía eran muy viscosas. Entonces, para que fueran más blancas y acercándose a la perfección, pues se hacía una forma globulosa en un extremo pequeño y de esa manera refractaban y reflejaban la luz en todas las direcciones. Bueno, pues aquí una imagen de la refracción de la luz que se podía hacer con estas emulsiones. Y la reflexión también, cuando la luz chocaba contra la superficie de los dos medios diferentes. Esto lo hacía Chappe con estas emulsiones que hacía. Bueno, pues refiere que el método del profesor francés Baudrimont refiere que era conocido en muchas farmacias de Cádiz, aunque los farmacéuticos, la mayoría no lo había dado a conocer. Entonces, pues en total se hacían 24 partes y se dividía en jarabe 8, aceite 16 y de goma una parte. Y las partes eran idénticas. Esta emulsión, más bien que emulsión, era mixtura oleogomosa dispuesta con frecuencia por algunos médicos y se preparaba según el método propuesto, comprobando que está bien unida en el momento que acaban de hacerse, pero se supera algún aceite a las pocas horas de su preparación. No obstante, basta agitarla con ligereza para que se vuelva a unir el aceite. Se obtiene esta mixtura más homogénea por otro método, poniendo en un mortero de mármol la goma arábiga en polvo con un poco de jarabe y después se agita con la mano del mortero. Entonces, en el líquido acuoso obtenido, sobre nada el aceite apenas está opalescente y en la otra permanece lechoso. Refiere Chappe que la memoria del profesor francés Monsieur Baudrimont sobre las emulsiones artificiales confirma, como a su redactor, que este método de prepararlas no era desconocido por algunos profesores españoles, o sea, por algunos farmacéuticos de oficinas de farmacia españoles, pero deseando que se generalizara por sus buenos resultados que él había comprobado cómo hacía el profesor francés. Entonces, al obtener estas emulsiones, que al final de practicarlas resultaban muy perfectas, pues quería darlo a conocer. Y ya nos referimos a las conclusiones de este método. Chappe concluye su traducción y redacción sobre la memoria del profesor Baudrimont sobre las emulsiones artificiales, confirmando que este método de prepararlas no era desconocido, pero deseando que se generalizara, pues se acreditaban la experiencia de la forma farmacéutica Lux y mixturas, en que entran los aceites y resinas para poderse preparar las emulsiones. Y esto él pretendía, publicando eso, que fuera conocido de todos los profesores de farmacia de Cádiz. Y la farmacia, considerada como arte científico y practicado por los profesores en oficinas y laboratorios anejos donde se obtienen emulsiones, jarabes, lux, mixturas, aceites, resultado de operaciones farmacéuticas como destilación, decantación, filtración, esterificación, entre otras, sientan los precedentes de la farmacia industrial en Cádiz.
Bueno, pues de esta manera hemos querido dar a conocer que entre el ruido de los morteros y el aroma de las destilaciones se hizo patente parte de la historia contemporánea de Cádiz, prestando así un servicio al marco local y nacional. Y así hemos visualizado las relaciones científicas entre París y Cádiz, que a su vez tenían una estrechez de lazos con nombre y apellidos a nivel internacional en esta época del siglo XIX. Y nada más, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos concluido la conferencia de la tertulia de farmacia Juan Bautista Chapeizado del Ateneo de Cádiz de esta tarde. Muchas gracias.